Comunicarnos en esta época. Aprovechamos este medio para seguir estrechando lazos con ustedes y mantenerlos actualizados sobre temas importantes para reflexionar y que les ayuden a tomar decisiones. Y para comenzar, queremos presentarles a nuestro director nacional de HSBC Premier, Cristian Lafiandra, quien fungirá como moderador y les compartirá información relevante. Se trata de un gran profesionista con licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Posee un MBA en Finanzas por la Universidad de San Pablo CEU en Madrid y más de 15 años de experiencia en el sector financiero de América y Europa, lo que lo especializan como un estratega de negocios esencial para nuestro banco y ustedes, nuestros clientes. Muchas gracias por participar, Cristian, y te damos la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, un placer poder estar acompañándolos nuevamente en otra sesión de webinar para ustedes, para nuestros clientes, para los clientes más importantes que tenemos en el banco. En esta ocasión con un panorama, además de movido y ajetreado en lo local, con un contexto internacional sumamente interesante y atractivo. Y como siempre decimos, la verdad que estos eventos cumplen un rol para nosotros esencial, que es tenerlos a ustedes, a nuestros clientes, bien informados, para que entonces ustedes puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces es un placer, lo primero, estar con ustedes esta noche. Lo segundo, para que tengan más o menos claridad de la dinámica del evento, es como habitualmente lo hacemos. Vamos a tener la presentación de nuestra invitada de lujo, Valeria Moy, que va a durar aproximadamente unos 45 minutos. Después yo los acompañaré con una breve intervención en lo que juntamos todas las preguntas que nos puedan enviar. Entonces aprovechen para usar el chat y la sección de preguntas y respuestas para ello. Y posteriormente pasaremos a hacerle todas sus preguntas y sus dudas a Valeria, eh, y estimamos cerrar la sesión alrededor de, de las 8:30, ¿no? Entonces, esa es un poco la dinámica del evento. Nuevamente, encantado de tenerlos nuevamente a todos conectados. Y bueno, si les parece bien, sin más preámbulo, permítame presentar a Valeria Moy, quien es nuestra invitada de lujo esta noche. Obviamente, en el caso de Valeria creo que sobra la presentación, pero Valeria es economista por el ITAM, tiene un posgrado en el London School of Economics, fue investigadora para la Escuela de Negocios de Harvard, aquí en México también, es columnista en el Universal, en El País, en diferentes medios de comunicación. Actualmente es directora general de IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, y una de las 100 mujeres más poderosas, acorde a Forbes. Pero fundamentalmente, yo creo que es una profesional exquisita, es una mujer brillante y sumamente talentosa, y además es una amiga de la casa. Así que Valeria, encantado de que nos acompañes esta noche, encantado de tenerte con nosotros, y el foro es tuyo. Cristian, no puedo más que agradecerte lo que amable, no puedo más que agradecer también a HCBC por invitarme a estos eventos, pero además por invitarme a hacer lo que más me gusta, que es hablar de economía. La verdad es que sí me siento profundamente afortunada porque sí tengo ese chance de hablar de las cosas que me gustan todo el tiempo. Entonces, pues sin más, yo con muchísimo gusto les voy a platicar de cómo se ven las cosas en la economía mexicana, algo de perspectiva de cómo vemos las cosas hacia adelante. Es complicado, desde luego, sacar la bola de cristal porque pues hay muchas variables que todavía no se deciden, hay muchos temas que se están discutiendo en este momento, hay temas de inflación, de tasas de interés, guerras, conflictos armados, cadenas de suministro, todavía tenemos un montón de cosas de las que podríamos platicar y en ese sentido pues es difícil pronosticar. Pero sin más, si me permiten, ya está la presentación ahí a la mano, entonces voy a jugar con este clicker, espero que funcione. A ver, la conexión se está
reactivando. Ahí estamos. Bueno, lo primero que les quiero presentar es esta lámina. Esta lámina, pues lo que nos muestra es la magnitud de lo que hemos vivido en los últimos años en México, ¿no? No quiero profundizar en las crisis, en la crisis de 2020, porque todos la vivimos ya y ahora sí que ya tenemos ganas de verla un poco hacia toro pasado, ¿no? Pero es importante decir que durante el 2020 muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron en la forma de trabajar, en la forma de estudiar, en la forma de producir, en la forma de comunicarnos, en la forma de hacer negocios, por supuesto. Creo que muchas de estas cosas que cambiaron todavía no las dimensionamos en su justa medida. Creo que todavía no estamos en ese momento en el tiempo donde ya podríamos volver hacia atrás y decir, ¿te acuerdas cuando íbamos a trabajar de 9 a 5? ¿O te acuerdas cuando teníamos que ir a clases todos los días y estar ahí, nos pasaban lista? Creo que esas cosas han cambiado. Es importante saber que en momentos de crisis, porque lo que vivimos en 2020 fue una crisis importante, las cosas se reajustan, las cosas se reacomodan, la economía se reacomoda y las sociales se reacomodan. Entonces, esa caída que pongo ahí, esa caída de 8.4 durante 2020, nos muestra justo la magnitud del choque que vivimos en ese año, la magnitud del choque que vivimos en 2020. Ahora, ¿qué pasó en 2021? En 2021 rebotamos. No quisiera decir que nos recuperamos porque no es el caso, pero sí rebotamos un rebote de 5%. Me hubiera gustado que fuera mucho más ese rebote, me hubiera gustado que fuera, pues bajita la mano, 8.5%, porque incluso si hubiéramos crecido el año pasado 8.5%, no nos hubiéramos recuperado, no hubiéramos estado donde estábamos en el periodo previo, hubiéramos únicamente rebotado en porcentaje y nos hubiéramos encontrado en un lugar todavía menor. El crecimiento durante 2021 fue menor al que creo que todos nos hubiera gustado y al que se anticipaba a principios de 2021 únicamente por un efecto base. Creo que las razones atrás de este crecimiento más moderado que vimos en 2021 en parte siguen vigentes. Por eso es importante hablar de lo que sucedió en 2021. El problema en las cadenas de suministro, la escasez de semiconductores, los problemas logísticos, todavía tenemos problemas de contenedores, todavía tenemos problemas de saturación en los puertos del mundo, básicamente, de puertos asiáticos, puertos europeos, puertos norteamericanos. Todo eso no ha cambiado. A lo mejor se ha liberado un poco o a lo mejor ya empieza a acercarse el fin, sin embargo no se ha terminado. Entonces son problemas que estamos acarreando para 2022. Qué maravilla sería que terminara el 2021 y borrón y cuenta nueva, pero pues así no son las cosas. Entonces parte de los problemas que vimos durante la segunda mitad de 2021, pues los seguimos teniendo durante 2022 con temas añadidos. Ahora, veníamos en un momento complicado, hay que decirlo. Antes de la pandemia, durante 2019, la economía mexicana decreció muy poquito, pero decreció. El decrecimiento de ese momento, de 2019, fue de 0.1, un negativo, menos 0.1. Y uno diría, bueno, que tanto es tantito, si es muy poco. No, cuando estamos hablando de una economía importante como la mexicana, la economía mexicana es muy grande, es alrededor de la 13ª o la 15ª economía, dependiendo la forma en la que la comparemos, pues que la economía decrezca 0.1%, estamos hablando de cantidades muy importantes de recursos y de producción que no se hizo, de producción que se dejó de hacer. Y en ese sentido, 2019 ya pintaba un panorama complicado en materia económica y bueno, pues la pandemia no hizo más que complicar todavía más este panorama. ¿Por qué lo complicó? Bueno, pues por las razones que ya conocemos, pero además porque este decrecimiento que habíamos tenido en la inversión se siguió viviendo durante el resto de 2020 y 2021 hemos visto algo de recuperación. Ahora, vamos a ver, nada más déjame que el clicker se acomode. Ahí está. Hoy por hoy, el PIB, la producción agregada del país, está en niveles similares a los que teníamos en 2016. Ahí está clarísima la falta de recuperación, ¿no? Podremos hablar de porcentajes, 8.5, 5, más menos, 0.1, no 0.1, y podemos pelearnos sobre si qué tanto es tantito, y al final del día, lo que hoy producimos
es lo mismo o es algo muy similar a lo que se producía en 2016, con un pequeño detalle: somos más mexicanos, somos millones más de mexicanos. Entonces, estamos repartiendo la misma producción entre muchos más mexicanos. Si esta lámina que les muestro muestra que el PIB se encuentra en niveles similares a los de 2016, pero si hacemos el PIB per cápita, el PIB por persona se encuentra en niveles similares a los del primer trimestre de 2014. Entonces, es clarísimo que tuvimos un retroceso muy fuerte durante 2020, que venía ya un poco apresurado en 2019 y que la recuperación en 2021 no fue suficiente. Por eso estamos en estos niveles. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos creciendo? Sinceramente, la economía mexicana tendría que estar creciendo. Hay que decirlo con todas sus letras. La economía mexicana, al ser una economía emergente, entre comillas, tendría que estar creciendo a tasas mucho más interesantes que la que hemos visto, ¿no? Sobre todo después de una caída de la magnitud de la que tuvimos en 2020. Sin embargo, llevamos 2 trimestres sin crecimiento. Eso es lo que la definición genérica consideraría una recesión. Ahora, más allá del término, porque ahora los economistas nos peleamos por pequeños detalles de si la recesión incluye duración y profundidad y demás, más allá de si estamos o no en una recesión, a mí me parece importante destacar que no estamos creciendo. Estamos en un momento de la economía mexicana donde tendríamos que estar creciendo únicamente por efecto rebote de la gran caída que tuvimos en 2020 y de la falta de recuperación que tuvimos en 2021, y todavía no vemos eso. Con las cifras finales del cuarto trimestre del año pasado, vemos que la economía mexicana no creció en el último trimestre. En el cuarto trimestre se mantuvo completa y absolutamente estancada. Miren que atinarle a crecer cero o a quedarte estancado no es fácil, y pues le atinamos. No crecimos nada, nos quedamos estancados durante el cuarto trimestre del año, mientras que el tercer trimestre había tenido números negativos. Ahora, ¿cómo se vio la pandemia en 2020? Y esta lámina, ya sé, 2020 ya pasó, casi que queremos olvidarla, pero me parece importante mencionarla porque vemos una enorme diferencia en los estados. Siempre se habla de que México son muchos Méxicos, y sí, son muchos Méxicos. De repente decimos son 2 Méxicos, el México del centro y el México del norte y el México del sur. Esa es una gran generalización que me parece bien, me parece que funciona, pero en 2020 esa generalización se tradujo a todo el país. Todo el país decreció con la excepción de Tabasco. ¿Y por qué creció Tabasco? Pues porque se está construyendo ahí una refinería. Ahora, la actividad económica en Tabasco estaba tan deprimida, era ya tan pequeña, se había estado contrayendo durante los últimos más de 10 años, que en el momento que se empieza a construir una refinería, parece que se está construyendo algo mucho más grande. Si esa refinería se estuviera construyendo, no lo sé, quizás en Nuevo León, esa refinería no pintaría en la actividad económica del estado. Sin embargo, al construirse en un estado que se había hecho año con año más pequeño, pues sí se nota el crecimiento. Fíjense en el choque económico que vivieron Baja California Sur y Quintana Roo, obviamente por temas turísticos. Su estado está concentradísimo en la actividad turística, en el sector servicios, y evidentemente fueron de los más golpeados. Ahora, ya se han ido recuperando. Entonces, ¿por qué vemos estos verdes? Bueno, lo que tenemos aquí es la tasa promedio de crecimiento del año pasado, de los primeros 3 trimestres. La tasa estatal siempre se tarda más en salir que la nacional, entonces todavía no tenemos el crecimiento específico de los estados. Pero una vez más, lo que vemos es que la recuperación ha sido completamente desigual. Hay estados que ya están por arriba de donde estaban pre-pandemia y hay estados que todavía están muy por abajo. Y desafortunadamente empezamos a ver que esas brechas de crecimiento que ya teníamos, ese rezago del México del Sur frente al avance o al movimiento de la economía del centro y del norte del país, se mantiene. Otra vez estamos viendo rezago en la parte del sur del país y estamos viendo una recuperación económica rápida y bien interesante en algunos estados. Y claro, si ustedes son emprendedores, si ustedes tienen empresas, si ustedes dan empleo en algunos estados, se darán cuenta
que los estados que más se han reactivado y los sectores que más se han reactivado son aquellos que están relacionados con la actividad económica del norte, de Estados Unidos. Son aquellos sectores que están vinculados con las cadenas productivas del Tratado de Libre Comercio, del ahora llamado TEMEC. Esa es la recuperación que estamos viendo, que coincide, bueno, no coincide misteriosamente, lo vemos claramente en los números, es lo que ha movido al PIB mexicano. Las exportaciones fueron el motor de crecimiento de la economía mexicana durante 2021 y muy probablemente sean el motor de la economía mexicana durante este 2022. Ahora, el choque en México, normalmente al ser México una economía emergente, tiene brincos más grandes que la economía estadounidense, únicamente por un efecto matemático. Si eres una economía más pequeña, cualquier cambio se nota porcentualmente mayor. Sin embargo, me interesa destacar un par de cosas. La economía mexicana cayó 8.4% durante 2020 y creció 5% en 2021. La economía norteamericana decreció 3.5% durante 2020 y creció 5.7% durante 2021. Es decir, la economía norteamericana sí se recuperó, esa no rebotó, esa sí se recuperó, y eso para México es una buena noticia, porque eso, al ser Norteamérica, al ser Estados Unidos nuestro principal socio comercial, hay que recordar que 82% por nuestras exportaciones se va a Estados Unidos, pues eso a México le conviene. Parafraseando a algún secretario de Hacienda de antaño que decía, si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien, y luego decía, si a Estados Unidos le da una gripita, a México le da neumonía, pues claramente estamos viendo eso, ¿no? Si a Estados Unidos le está yendo bien, eso nos jala económicamente. Por eso es importante hablar de las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos, porque están muy relacionadas con las perspectivas de crecimiento de México. Me encantaría que no fuera así, quizás me gustaría tener un poquito más de, ¿cómo decirlo?, mercado interno, sin ninguna duda, pero no podemos pensar que estamos desvinculados de la economía más grande del mundo si geográficamente pues estamos ahí ubicados, no hay de otra. Vamos a ver la siguiente lámina, a ver si la puedo pasar, porque creo que algo sucede aquí con mi super aplicación. Esperen un segundito. Ahí estamos. Ahora, fíjense cómo estos son los componentes del PIB. Esto es el PIB, ahora sí que parece clase, perdón, no es mi intención, pero el PIB tiene básicamente 4 componentes, ¿no? Que es el consumo, el gasto del gobierno, la inversión y las exportaciones netas. El consumo normalmente es lo que mueve la producción, es el componente más importante de la producción. Y el consumo todavía no se recupera a los niveles que nos gustaría que se recuperaran. No me preocupa tanto el consumo, me preocupa mucho más la inversión. La inversión sí está por niveles muy por debajo a los que tenía previos a la pandemia. Y ojo, los niveles que tenía previos a la pandemia ya eran bajos porque en 2019 se contrajo la inversión. Entonces, el componente del PIB que más me preocupa a mí y que creo que hay que reactivar para poder generar crecimiento económico en el mediano y en el largo plazo es justo la inversión. Las exportaciones no me preocupan en lo absoluto. Las exportaciones netas se están moviendo muy bien y es el sector que más rápido se ha recuperado, no únicamente a niveles previos a la pandemia, ya está por arriba de esos niveles, lo cual es una evidencia adicional de que lo que está moviendo a la economía mexicana no es el mercado interno, sino el mercado externo. Y ojo, porque esto que podría sonar como una tristeza, no lo es simplemente una realidad. Si es el sector externo el que está moviendo la economía, a través de ese sector externo podríamos reactivar el mercado interno, porque no únicamente se benefician las empresas que están relacionadas con el TEMEC, ¿no? Las grandes empresas que están vinculadas con las cadenas productivas, sino todas las pequeñas y medianas empresas que normalmente son proveedoras de esas grandes empresas. Entonces, a mí no me parece para nada una mala noticia, me parece muy bien que el sector externo se esté reactivando. Me gustaría que pudiéramos meter al sur del país, vincularlo más a las cadenas productivas para que no tuviéramos un sur tan rezagado como el que tenemos, porque en realidad la tasa de crecimiento de la economía mexicana, pues al final del día es el promedio de la tasa de crecimiento de todos los estados, y lo que tenemos es un sur que está jalando el promedio hacia abajo, porque sí tenemos estados que están creciendo de forma muy interesante,
y no solo interesante, sino de forma sostenida. Nuevo León es un ejemplo de un estado que lleva creciendo no a tasas gigantescas, pero sí a tasas sostenidas a lo largo de mucho tiempo. Si lográramos encontrar alguna receta para lograr que el sur se incorporara a una dinámica de crecimiento distinta, esto me parece que sería mejor. Ahora, veamos cómo se ven algunos datos específicos. Estos son los empleos. Me falta aquí incorporar los datos de empleo porque yo soy muy nerd, como me decían en la escuela, y yo me espero a que el IMSS me dé los datos. Los datos los da el IMSS el 5 de cada mes. Hoy el presidente adelantó los datos de febrero y en ese sentido habría que sumar esos datos, pero como todavía no salen de forma oficial y de forma formal, pues todavía no los cuento. Sí nos los dijo hoy el presidente en la mañanera, pero yo todavía no los cuento hasta que el IMSS no me los asegure y me los dé en una base de datos que yo pueda descargar, no los doy por hecho. Lo que sí es que podemos ver que en los últimos 2 años, 2020 y 2021, sin contar en este momento enero y febrero, se crearon únicamente 198,000 puestos, 200,000 empleos formales. Y uno diría, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, a mí esos números pues hay que ponerlos en contexto. Hay que recordar, y con este dato ustedes le podrán poner el contexto, que cada año se incorporan 1,200,000 personas a la población económicamente activa. Cada año. Año tras año, tras año, tras año. Se van incorporando 1,2 millones de personas. Claro, irá cambiando con el tiempo, pero hoy por hoy esa cifra es de 1,2 millones de personas. Con esta vemos el 196,000 empleos formales y pues nos queda a todos muy claro que es completamente insuficiente. Ahora, la gente, cuando no tiene un empleo, estos son los datos mensuales, es donde les digo que no he incluido febrero, los diciembre siempre se pierde empleo, no es algo que deba preocupar a nadie, es un fenómeno estacional. Los diciembres se contrata a menos gente, se despide a la misma gente que todos los meses, pero se contrata menos. Entonces el número normalmente sale negativo, es un fenómeno estacional. A mí los rojos en diciembre no me preocupan los rojos cuando no es diciembre, ¿no? Los rojos en diciembre me parece algo normal, los rojos no en diciembre me preocupan más. Ahora, la otra cara de los empleos formales es pues, los informales, porque en México uno no puede quedarse sin trabajo. No hay una red de seguridad social que te permita sentarte y decir, bueno, pues yo aquí recibo mi cheque y voy a buscar trabajo ahí cuando pueda. Simplemente eso no se puede hacer porque no existen esos sistemas que podrían permitir que la tasa de desempleo fuera más alta. Y en ese sentido, lo que vemos es una enorme informalidad en todo el país. Ese es el sector laboral que sí ha crecido en México, para que vean. Los datos de empleo informal, es decir, los que no están registrados con el Seguro Social, sí han crecido y han crecido mucho en los últimos años. Pero a mí este mapa me parece muy revelador. Vean una vez más dónde se concentran los problemas. Los problemas se concentran en el sur del país, una vez más. Es muy desafortunado hablar de pobreza porque se ubica en el sur del país. Es muy desafortunado hablar de poco crecimiento económico o de decrecimiento económico porque se encuentra en el sur del país. Es muy desafortunado hablar de marginación porque se encuentra en el sur del país. Y pues no será sorpresa que la informalidad también se encuentra en el sur del país. Tenemos estados donde la informalidad es alrededor del 70-75%. Piensen esto en un contexto. De 100 personas, 75 personas no tienen acceso a la seguridad social. Piensen en el problema que eso puede generar, no únicamente económico, sino el tema social y la magnitud que ello implica. Entonces, en el sur sí tenemos un tema. Y como todo tema, todo conflicto, todo problema, pues sí hay áreas de oportunidad y sí hay oportunidades literalmente. El sur está tan rezagado que presenta muchas oportunidades. No es fácil, porque sí tenemos niveles menores de capital humano, niveles menores de aprendizajes, hay menores años de estudio, incluso la población vive menos años, o sea, sí hay problemas importantes en el sur, pero creo que el rezago que presenta el sur abre la puerta a una intervención más interesante. Ahora, ¿cómo se ve el consumo? Pues yo creo que aquí está muy relacionado con el ingreso y el ingreso evidentemente está muy relacionado con el empleo. No es todo el ingreso, no todo el ingreso proviene del empleo, pero alrededor del 65% del ingreso de todas las personas proviene del empleo. Si no hay empleo, si no hay buenos empleos, pues va a ser muy difícil que se reactive el consumo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ir mejorando la calidad del empleo.
pero se vuelve como una especie de círculo, ¿no? O como este problema del huevo o la gallina. ¿Qué genera qué? ¿La falta de empleo genera falta de crecimiento o la falta de crecimiento genera falta de empleo? Y ahí hay un debate eterno, si me permiten, entre los economistas, porque nadie sabe cuál va primero, ¿no? Pero normalmente lo que vemos es una correlación, no voy a hablar de causalidad evidentemente, de que si no crece el ingreso, si no crece el empleo, pues simplemente va a estar muy difícil que crezca el consumo y los datos ahí lo muestran. No estamos alcanzando los crecimientos de consumo que nos gustaría ver porque no estamos viendo el crecimiento en el empleo y en el ingreso que nos gustaría ver. Ahora, este es lo que les decía de pobreza. No me voy a clavar demasiado en pobreza porque sinceramente creo que hay muchos temas y este se habla mucho. Vean dónde está concentrada la pobreza. De nuevo está concentrada en el sur del país. Esta es la pobreza laboral, que es la población que con el ingreso de su empleo no puede comprar la canasta alimentaria, pero el mapa me parece relevante. Sí estamos frente a una brecha bien importante en el país que tenemos que resolver de alguna manera. Tenemos que hacer una intervención porque esas brechas pues no son demasiado sostenibles en el tiempo. Ahora, las remesas se han vuelto un fenómeno brutalmente interesante. El incremento en las remesas que se vivió el año pasado ha sido impresionante y es únicamente la segunda vía en este momento por la cual recibe el país dólares, recibe el país divisas. Primero es el comercio exterior, las exportaciones, el segundo son las remesas y el tercero es la inversión extranjera directa. Siempre estamos discutiendo la inversión extranjera directa y cuando vemos las cifras y vemos que la inversión extranjera directa va cayendo, ojo, yo sé que seguramente habrán oído por ahí que la inversión extranjera directa está subiendo y que la Secretaría de Economía nos la presume. Está muy bien, pero ellos hablan de las entradas. No consideran que también hay inversionistas mexicanos que invierten fuera del país. Entonces, así como entran dólares, salen dólares. Y hay que considerar pues los dos lados de la moneda, ¿no? Las entradas menos las salidas, es decir, inversión extranjera neta. Y bueno, pues ahí están las cifras. El incremento en las remesas a mí me parece impresionante y todas las expectativas de remesas es que se van a mantener este año y se van a mantener básicamente por dos razones, que es el crecimiento en la economía estadounidense y la segunda razón es el plan de infraestructura del presidente Biden, que si se llega a concretar necesitará empleos de mucha mano de obra que seguramente no van a tener los trabajadores necesarios norteamericanos para proporcionar y muy probablemente vendrán de mano de obra en gran parte mexicana, en otra parte centroamericana o caribeña. Entonces, las remesas, los expertos en remesas estiman que este año se mantenga la tendencia de incremento y yo creo que eso representa áreas de oportunidad para los municipios que más dependen o que más remesas reciben, típicamente ubicados Michoacán, Jalisco, Guanajuato, que son estados expulsores de gente. Sobra decir que yo no considero las remesas ningún logro de ninguna administración, sino más bien un síntoma de fracaso a lo largo de mucho tiempo, pero al final del día son dólares, son recursos que entran al país y que son claves para mantener el consumo en los niveles en los que están. Sin esos recursos, el consumo se caería. Ahora, idealmente la inversión, esto les decía que era el dato que a mí más me preocupa en todo caso, ¿no? La inversión debería de representar alrededor del 25% del PIB y normalmente el mix tendría que ser 20% inversión privada, 5% inversión pública. Sobra decir que nunca lo hemos alcanzado, pero hemos estado cerca. Hemos estado cerca de tener ese 25%. 2016 estuvimos rondando el 24%. Sin embargo, pues a raíz del tercer trimestre de 2018 se empezó a caer la inversión privada y paulatinamente cayó y cayó y cayó con una pequeñísima recuperación durante el primer trimestre de 2019 y cayó más, obviamente, durante la pandemia. No se ha recuperado la inversión, ni la privada ni la pública, y ese es el indicador que a mí más me preocupa, la inversión. La inversión es el indicador que debería de recuperarse. Ahora, últimamente hemos estado yendo de la inversión sustentable. Y aquí hay un tema bien interesante. Debo de confesar, voy a ser muy honesta con ustedes,
que en algún momento yo pensé que esto era puro rollo, debo de decirlo con todas sus letras. Dije, esto es nada más, vamos a ver cómo le hacemos para pretender que estamos haciendo algo. Y después de ver algunos análisis, algunos temas que están haciendo algunos bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, empiezo a creer que ya nos lo estamos empezando a tomar más en serio. Nos estamos empezando a tomar más en serio la inversión considerando los criterios de ESG, ¿no? Bonos sustentables con el medio ambiente, bonos que califiquen positivamente un buen gobierno corporativo y bonos que califiquen positivamente la equidad de género. Cada vez se está dando más y yo creo que esta es una tendencia que llegó para quedarse. No veo que vayamos a ver un retroceso en este sentido y más bien creo que hay que irnos preparando desde la perspectiva y desde la trinchera en la que cada uno esté para este tema, porque sí llegó para quedarse y creo que lo único que va a suceder es se va a ir acelerando. Y en ese sentido me parece importante mencionar que ya tenemos emisiones con criterios ESG, ya tenemos fondos que únicamente invierten en papel que está certificado por ESG, ya tenemos calificadoras que están certificando que ciertos proyectos o ciertas inversiones o ciertas empresas cumplan con los criterios de ESG. Es decir, sí estamos viendo que esto se está moviendo, es un mercado que se está moviendo y que presenta enormes oportunidades. No lo echaría yo en saco roto, creo que es importante saber que esto sí se va a quedar aquí y que hay mucho que el país puede hacer en ese sentido. Ahora, les mencionaba yo hace rato que es el comercio exterior el que ha movido a la economía mexicana. Aquí tengo las exportaciones nada más. Vean, no se fijen mucho en los brincos de la pandemia, porque esos son, por decirlo de alguna forma, los outliers, ¿no? Claro que se cerró y fue un error de política económica durante 2020 y en cuanto se abrieron las cadenas productivas, otra vez tenemos el brinco. Pero son las exportaciones las que han ido moviendo a la economía mexicana. Pero ojo, la economía mexicana no solo exporta, también importa para poder generar y para poder producir otros bienes. Es decir, al exportar bienes manufacturados, al exportar bienes industrializados, no únicamente bienes agrícolas, bienes industrializados, necesitamos materia prima. Y en ese sentido, también necesitamos importar. Durante unos periodos tuvimos un incremento muy importante en las exportaciones, pero no un incremento en las importaciones. Y eso a mí me pareció una mala noticia. O no necesariamente una mala noticia, pero más bien síntoma de que Estados Unidos estaba creciendo y nosotros no, porque Estados Unidos tenía el ingreso para comprarnos y por eso aumentaban nuestras exportaciones, pero nosotros no estábamos incrementando nuestro ingreso y por eso no aumentaban nuestras importaciones. Hay que decir que eso se ha ido recuperando. Lo que les muestro en esta gráfica es la balanza comercial. La balanza comercial no es otra cosa más que las exportaciones menos las importaciones. No debemos confundirnos aquí en superávit y déficit. Hay quien dice por ahí, o sea, el presidente Trump, que tener déficit comercial es malo. No, 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 no. De hecho, para el caso de México es lo contrario. México opera y opera muy bien con déficit comercial. Cuando México tiene superávit comercial, sí es una señal de alerta, sí es una señal de, ojo, algo no va bien. Entonces, fíjense en los periodos en los que estamos por arriba del cero. Esos son los periodos de superávit comercial y coincidirán con estos periodos de bajo crecimiento económico. 2019, 2020, 2021, un pedacito. Ya estamos operando otra vez con déficit comercial. Y eso a mí me parece una buena noticia. Eso quiere decir que estamos teniendo más capacidad para importar y al poder importar podemos producir más. Entonces me parece una buena señal que nos estemos moviendo hacia el lado deficitario de la balanza comercial. La inflación, como ustedes saben, es un tema muy importante y si me apuran es un tema que se va a volver cada vez más importante. La lectura de la primera quincena de febrero fue de 7.22%, una lectura alta, muy alta, y cuando digo muy alta es pues en relación a qué, en relación a lo que se esperaba de la lectura de febrero. Se pensaba que por un efecto base y por un efecto de comparación ya iría disminuyendo la tendencia inflacionaria. No vimos eso, se reactivó la inflación en febrero y me parece que vamos a tener un periodo inflacionario, todo un año de periodo inflacionario, porque el conflicto Ucrania-Rusia, del cual hablaremos en un momentito, nos va a complicar más el panorama. Y ahorita les platico por qué nos va a complicar ese panorama.
Ahora, la política. Vamos a hablar, a mí no me gusta mucho hablar de política, pero bueno, como me dijo una vez un periodista, es que en México se desayuna, se come y se cena política, ¿no? Aquí tienen ustedes el mapa estatal para que ustedes vean qué estados son gobernados por los diferentes partidos políticos. Y como ustedes saben, este año hay elecciones. Hay elecciones en los estados que tienen ahí, que se ven punteados. Se disputan elecciones importantes, pero nada como la elección del año que entra, que va a ser la elección del Estado de México. Entonces, este año tenemos elecciones en 6 estados. Hay una probabilidad importante de que Morena gane la mayoría, no todos, pero sí quizás 3 en una de esas 4 de esos 6 estados. Y el que va a ser el pastel a disputarse, el pastel más grandote a disputarse va a ser el del año que entra, que va a tener una importancia todavía mayor que los 6 estados sumados de este año, ¿no? En términos económicos y de relevancia poblacional. Entonces, yo creo que tenemos que entender que estamos en año electoral, el año que entra seguiremos en año electoral y el año posterior seguiremos en año electoral. Y aquí les voy a dar mi opinión muy franca y muy clara. Para mí, en los periodos electorales ensombrecen todo tipo de discusiones, porque hay temas verdaderamente relevantes de los que tendríamos que estar hablando. Ya acabamos hablando de quién es el candidato y el no candidato y qué partido se peleó con no sé quién y a quién, qué partido nomina al candidato más impresentable que el otro. Entonces, esas discusiones que siempre tenemos van ensombreciendo discusiones que son mucho más importantes. Sin embargo, me parece bien importante ver este mapa y tener claro cómo se irá conformando este mapa para las elecciones de 2024, cómo se irá pintando este mapa para las elecciones de 2024, porque algo que ustedes saben mejor que yo es que el control territorial por los partidos incide en la operación electoral del día de las elecciones. Entonces, a mí me parece que este mapa no hay que perderlo de vista y hay que tener muy claro cómo se pinta, de qué colores se pinta en estas elecciones y en la del año que entra, porque serán fundamentales para la de 2024. Espérenme que ya se me volvió a desconectar esta cosa, como, a ver, espérenme un segundito, ahí vamos. Ahí estamos ya. Bueno, eso me dice a mí, pero no veo que cambie, pero ahorita cambia. Ahí está. Ahora sí, vamos a hablar de Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia, no me voy a meter yo en el conflicto, en la guerra en sí misma, ¿no? Y en las razones por las cuales Rusia decidió invadir Ucrania, pero sí quiero hablar de los temas económicos. Escuché por ahí a un analista, no voy a mencionar su nombre, decir que, pues, que estaba muy lejos de esta guerra y que no tenía nada que ver con nosotros. Yo creo que no hay nada más lejano de la realidad. Creo que hay un tema bien importante que nos puede afectar en este conflicto. Creo que hay muchos temas bien importantes que nos pueden afectar en este conflicto, pero empecemos por uno, que es el precio de los energéticos. El precio de los energéticos ya se incrementó de forma muy importante, ya estamos viendo barriles de petróleo por arriba de 100, 105 dólares por barril, y de repente uno dirá, oye, bueno, pero México no exporta petróleo. Sí, pero México es un importador neto de petrolíferos. Somos un importador neto de petrolíferos desde hace ya rato. Y en ese sentido, pues si sube el precio del petróleo, pues nos queda claro que nos afecta negativamente. No solo sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, sube el precio de la electricidad, sube el precio del gas, sube el precio del gas natural. Y en ese sentido, al subir el precio de los principales energéticos en los que se basa la producción o cualquier proceso productivo, pues ¿qué podemos esperar? Que primero veamos un incremento en el índice nacional de precios al productor y después eventualmente los productores trasladen ese incremento de precios al consumidor. Por eso les decía hace rato que este tema inflacionario que antes del conflicto Ucrania-Rusia parecía que podía irse paliando poco a poco a lo largo de este año, pues parece que va a ser más complejo, va a ser más tardado y sí va a haber un impacto que no sabemos cuánto va a durar. Me encantaría decirles si va a durar tantos meses. No puedo hacerlo porque todo depende de la duración del conflicto y de la magnitud del conflicto. Hoy por hoy se está generando un montón de ruido en los mercados energéticos y vamos a ver la duración del mismo, porque si Europa mantiene las sanciones
o prolonga o hace más rígidas las sanciones que está teniendo frente al gas o al petróleo ruso, que todavía no las ha hecho demasiado sólidas o demasiado estrictas, por decirlo de alguna manera, en algún momento Europa, que necesita mucho gas porque sus sistemas productivos están más basados en gas que en petróleo, van a necesitar importar gas básicamente de Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues es el que nos provee a nosotros de gas. Entonces vamos a competir con otro jugador por el mismo gas. Entonces sí tenemos ahí presiones de precios, no las podemos negar y creo que vamos a tener un periodo inflacionario mucho más largo y mucho más complejo del que nos hubiera gustado tener. Banco de México ayer en su informe trimestral señaló que a finales de año, que cerraremos el año con una inflación de 4%. Ojalá así sea, pero los estimados de muchos bancos, casas de bolsa están por arriba de ese 4%, aunado a una inflación en Estados Unidos que no se había visto en 40 años. Entonces, sí creo que esa crisis de 2020 que no habíamos sentido tanto, la vamos a empezar a sentir porque estamos viendo ya fenómenos inflacionarios. Las sanciones a Rusia vuelven a impactar precios. Por ejemplo, Rusia es uno de los principales productores de trigo. Rusia y Ucrania son de los principales productores de trigo. Ya vemos el incremento en el precio del trigo. Producen un montón de los commodities. Vemos el incremento en el precio de los commodities. Yo no sabía esto, pero me enteré esta semana. Ucrania produce una gran parte del neón de que se produce en el mundo, y uno diría, bueno, ¿y a mí qué, no? ¿Y para qué se usa el neón si no es que se usan en estos focos de neón que ponen en las empresas o en los quirófanos? Pues no, resulta que el neón es un insumo fundamental para hacer semiconductores. Si no hay neón, no se pueden hacer semiconductores. Y entonces cuando tienes un conflicto comercial, un conflicto bélico y comercial que afecta a la economía que más neón produce en el mundo, y además ya tienes un problema con la existencia de semiconductores, pues es un problema adicional. Piensen que México, ya lo sabemos todos, es un país exportador, bueno, productor y exportador de vehículos. La industria automotriz representa 3.8% del PIB, es muy importante. Y para producir cada coche se necesitan decenas de chips. No se necesita un par de chips, no se necesitan un par de semiconductores, se necesitan decenas de semiconductores. Y si no hay semiconductores, pues la economía, la industria automotriz se detiene. ¿Qué es esto de SWIFT y qué impacto puede tener con nosotros? Bueno, SWIFT es esta red de comunicaciones, es una red de telecomunicaciones, no es un sistema de pagos, que permite identificar a dos partes de una transacción. Es lo que permite que haya muchas transacciones rápido internacionales. Pero a través de SWIFT también se liquidan fondos de inversión, valores, acciones. El hecho de que se excluyan a bancos rusos de SWIFT, uno diría, bueno, ya nosotros qué más nos da, pero si hay fondos de inversión, están canastas de inversión que tengan papel mexicano y papel ruso por ser parte de economías emergentes, podemos tener un tema ahí. Banco de México está trabajando seriamente en que eso no suceda, pero hay que tener cuidado y eso pues puede frenar o puede generar más incertidumbre de la que tenemos. Como ven, yo empezaba diciéndoles que tenemos un año incierto y bueno, creo que sigo diciéndoles que tenemos un año incierto. ¿Qué sigue para México? Estas son las expectativas de crecimiento que tienen diferentes instituciones, ¿no? Nada más para que tengan el panorama ahí juntito en una lámina. Ayer se ajustó la de Banco de México a 2.4%. Este es el escenario central con un límite inferior de 1.6%. Hay otras instituciones que traen una perspectiva mucho más baja. Yo creo que México va a estar abajo del 2, sinceramente, y me parece desafortunado porque creo que tendríamos el potencial para crecer mucho más. ¿Y dónde está ese potencial? Bueno, ese potencial está en el comercio internacional. Ese potencial está en el conflicto Estados Unidos-China. Ese potencial está en los conflictos que están dándose en las cadenas de suministro. Si México aprovechara esa oportunidad y atrajera esa producción, que ojo, sí está sucediendo, sí se está dando. Me gustaría que se diera a un mucho mayor ritmo, pero para que se diera a ese mayor ritmo,
México necesita invertir en infraestructura, México necesita mejores puertos, mejores aeropuertos, mejores servicios en los puertos, mejores servicios en los aeropuertos para tomar esa enorme oportunidad que está ahí y que va a seguir un buen rato. No es una oportunidad de un par de días o de un par de meses, es una oportunidad que va a seguir porque el conflicto comercial entre China y Estados Unidos va para largo. Es parte de un conflicto político, pero pues va para muy largo. Mercado laboral, yo creo que ese es uno de los retos y oportunidades que tenemos y por supuesto la regionalización de las cadenas de valor. Si logramos traer oportunidades a México, que yo creo, repito, se está dando. Yo veo el crecimiento, por ejemplo, de la industria de parques industriales y es impresionante, han crecido a cifras que nunca habían crecido. Es decir, sí hay sectores que están creciendo en México de forma muy dinámica, muy interesante, y ojalá pudiéramos hacer que esos sectores permearan el desarrollo, no solo en las áreas en las que están ubicadas, sino en mayor parte del país. Cristian, termino en puntito, 7:45, como relojito suizo. Aquí te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Valeria. La verdad que hemos recibido un montón de preguntas. Estoy acá y el equipo poniendo en orden, ¿no? Todas las preguntas que hemos recibido. Obviamente la exposición sumamente clara e interesante como siempre y obviamente los temas que surgen, ¿no? Y más con la coyuntura actual son de mucha relevancia. Entonces, yo voy a hacer una breve intervención de aproximadamente 7-8 minutos porque en lo que ponemos en conjunto todas las preguntas que nos han ido enviando para poder empezar a hacérselas a Valeria en nuestra sección de preguntas y respuestas. Pero lo que quiero hacer es aprovechar 5 o 7 minutos para platicarles un poco en todo este contexto que nos acaba de describir Valeria de forma excepcional, tanto local como internacional, pues cuáles son las soluciones con las que nosotros contamos como HSBC y fundamentalmente con este contexto actual, pues cómo poder usar cada uno de los instrumentos, ¿no? Sin lugar a dudas creo que en estos momentos si hay algo importante es estar informado y estar, ¿no? De nuestros banqueros, de los equipos de especialistas que nos ayudan, porque en toda situación de alto movimiento de mercado y de alta volatilidad, pues siempre se suscitan también oportunidades relevantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer slide que queríamos compartir con ustedes es todo nuestro abanico de portafolios de inversión o de fondos de inversión, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Son desde los fondos más conservadores que invierten prácticamente en CETES. Acá teníamos hace poco una pregunta de cómo va a impactar la inflación en los fondos de HSBC. Pues evidentemente tenemos fondos de renta fija, fondos que contienen renta fija, renta variable, internacional, local, fondos que son exclusivamente de renta variable internacional, en Estados Unidos, bolsa mexicana, fondos que invierten en dólares. Entonces, la inflación va a afectar de forma diferente dependiendo cuál es cada uno de los fondos. Hay una cosa que sí sabemos, que es que en los fondos de renta fija de corto plazo, pues probablemente tenga un impacto positivo, como lo venimos viendo, y el rendimiento de esos fondos de liquidez, pues se vaya incrementando conforme se va incrementando la tasa de interés en México, ¿no? En este sentido, yo quería hacer dos reflexiones simplemente, ¿no? Eh, Hace tiempo hablábamos de una inflación muy baja, del 2%, de unas tasas de interés muy bajas, cosa que favorecía muchísimo el crédito, ¿no? Porque realmente al final del día te podían prestar muy barato, ¿no? Pero por otro lado también la contracara de esto es que lo que te pagaban por tus depósitos eh, era muy bajo, ¿no? Entonces, un tema que yo sí quiero hacer mucho énfasis hoy con todos nuestros clientes es el costo de oportunidad con un nivel de inflación como el que nos acaba de platicar Valeria del 7,5%, de no hacer nada con mi dinero, hoy es altísimo. Entonces, tomemos la decisión que querramos tomar, acerquémonos a nuestro banquero, veamos si es un fondo, si es otro instrumento, pero el impacto de dejar mi dinero sin ponerlo a trabajar hoy con una inflación del 7% es demasiado alto, ¿no? Entonces, esa es como la primera apreciación que creo que vale la pena tener en consideración. Y por otro lado, también hemos visto una corrección brutal en todos los mercados de renta variable, ¿no? O sea, ya habíamos empezado el año con una situación que ahora platicaremos con Valeria, porque hubo muchas preguntas de este tema, de subidas de tasas de interés
o de expectativas de subida de tasas de interés en Estados Unidos, cosa que impactó a los mercados de renta variable, habían tenido una corrección, y, y este conflicto vino a acentuar un poco más esa corrección todavía. Tenemos niveles del Standard Poor's en Estados Unidos perdiendo el 8%, el Nasdaq perdiendo el 14%, las bolsas europeas perdiendo el 12%, las bolsas asiáticas un poco menos impactadas, y la bolsa mexicana aguantando ahí entre el 0 y el -1%, que es un tema que también platicaremos ahora con Valeria. Entonces, sin lugar a dudas, en estos momentos hay oportunidades, y es importante estar cerca de nuestros equipos, de nuestros banqueros, de los especialistas, justamente para poder entender cuál es la mejor alternativa de inversión en este sentido. Para eso, pues obviamente contamos con este abanico representativo de fondos de inversión. Por otro lado, específicamente para todas esas personas que dicen, oye, pero yo no puedo estar siguiendo a ver dónde va a estar mañana la próxima guerra, la próxima pandemia, o qué va a pasar. Está bien. Hay una serie de instrumentos de inversión que, una vez que uno define su perfil de riesgo y define cuánto tiempo cree que no va a utilizar ese dinero, hacen ese trabajo por nosotros, ¿no? Fondos balanceados que invierten una parte en renta fija, en deuda, otra parte en renta variable, en bolsa mexicana, europea, asiática, en euros, en pesos, en yenes, en dólares, ahora no en rublos, como decía Valeria, ¿no? Y otro tema también muy relevante que comentaba Valeria es el tema de ESG, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema de gobierno corporativo, inversión sustentable. Eh, Todos los procesos de inversión que nosotros tenemos en HSBC, que rigen el proceso de inversión en nuestros fondos, toman el factor ESG como un factor muy relevante a la hora de tomar una decisión de inversión, ¿no? Y próximamente seguiremos profundizando en todo este campo con lanzamientos exclusivos de temas de ESG, y todo el año pasado y este año como banco hemos participado activamente, ¿no? En la emisión de bonos verdes, en la emisión de bonos de género, en todo este tipo de apoyo a buscar que sí la economía crezca, que las finanzas mejoren, ¿no? Pero con un propósito, ¿no? Al final. Entonces, por un lado, fondos de inversión, fondos multiactivos. La otra alternativa puede ser un portafolio discrecional, donde yo puedo tener activos en directo. Y obviamente, en este momento, pues también tenemos pues, grandes campañas y grandes promociones para quienes se animen a incursionar en este camino, o para quienes se animen a seguir profundizando su camino en esta dirección, ¿no? Pero haciendo una inversión de este tipo puedo empezar ganando 15,000 pesos, ¿no? Independientemente de cómo me vaya después, ¿no? Entonces, creo que son alternativas interesantes a tener en cuenta. Otro tema relevante es, oye, ¿cómo juego con otros componentes de inversión, ¿no? Hay componentes que son de rentabilidad, hay componentes que son fiscales, hay componentes que son de mercado, ¿no? Y en este caso hay una solución muy atractiva para todos quienes requieran o tengan la posibilidad, que somos la gran mayoría, de encontrar deducciones fiscales atractivas, ¿no? Entonces, al final del día, yo puedo invertir en algo que gana el 4%, pero si me cobran un impuesto del 2%, pues gané el 2%, ¿no? Pero si invierto en algo que puedo ganar el 4, el 5, el 7, el 10%, y además lo puedo deducir de mis impuestos anuales, pues voy a ganar por las dos vías, ¿no? Y aseguro una inversión mucho más rentable y que viene a contribuir a mi desarrollo, ¿no? Entonces, en este sentido, personas que tienen su trabajo, que tienen sus empresas incluso, ¿no? Vehículos que nos ayuden, ¿no? A buscar cuál es la mejor forma de invertir a mediano plazo, de ahorrar, de construir un capital y tener en cuenta temas fiscales, de deducción, qué pasa si yo mañana no estoy, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esa inversión o ese dinero pueda ir de forma ágil e inteligente y fiscalmente atractiva a mis beneficiarios, ¿no? Entonces, muchas alternativas que creo que vale la pena tener en cuenta en ese sentido. Y para empezar a concluir mi participación, otras alternativas con rendimientos garantizados, ¿no? A día de hoy, que las tasas empiezan a subir, nosotros antes hablábamos de un depósito a plazo, de un pagaré, y probablemente el rendimiento que estábamos viendo era del 3, del 4%, ¿no? Hoy por hoy encontramos rendimientos atractivos, y además actualmente tenemos una campaña súper atractiva, ¿no? Con niveles de tasas de entre el 6,80, el 7%, donde también animamos a que inviten a clientes, amigos, a conocidos, a acercarse a conocer estas ofertas que está trabajando el banco para ustedes, ¿no?
para poder entrar con el pie derecho, ¿no? Conocer el banco y obtener un buen retorno en todo lo que es nuestro tipo de inversión garantizado. Además, si necesito tener liquidez, y esto es un tema muy importante, nosotros hablábamos de que la inflación estaba al 7%, con lo cual si yo dejase mi dinero en la cuenta todo el día, todo el año, perdón, y no hiciese nada con él, y la inflación sigue al 7%, técnicamente yo perdí un 7% de dinero porque puedo comprar un 7% menos de cosas, para hablarlo de forma lineal, ¿no? Y en ese sentido tenemos fondos de liquidez, como nuestro fondo HSBC2, nuestra cuenta de ahorro flexible, que es una cuenta remunerada con total liquidez y disponibilidad que me va a pagar entre un 4 y un 4,25% por tener mi dinero ahí. Puedo moverla de una cuenta a la otra, puedo usarlo en el momento que lo necesite, está seguro porque no está a la vista, ¿no? Entonces, importante también aprovechar estas alternativas. Y por último, pues toda la dinámica de buscar eh, recomendar, ¿no? Buscar referidos, si ustedes están contentos, si ustedes están satisfechos, ¿no? Y todo lo que es nuestras campañas de adquisición de cliente con las cuales estamos saliendo actualmente, ¿no? Donde simplemente por empezar a trabajar con nosotros te puedes llevar inicialmente alrededor de 3,000 pesos. Si consumes con tus tarjetas de débito, etcétera, 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 hay recompensas adicionales. Entonces, todo un abanico y un portafolio de alternativas realmente potentes, ¿no? Para todas esas personas eh, que quieran empezar a trabajar con nosotros, amigos, conocidos, mi mujer, mi padre, mi madre, mis hijos, etcétera, 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 ¿no? Además, obviamente atendidos y buscando siempre la excelencia y a través de todos nuestros equipos de ejecutivos y de banqueros, sea del segmento que nos corresponda a cada uno, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco tratar de aterrizar en el abanico de las alternativas, las oportunidades que nosotros estamos viendo y cómo creemos que los podemos ayudar a aterrizar todo este contexto que nos acaba de describir Valeria eh, en, 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 mi dinero, ¿no? En nuestros bolsillos, en nuestra economía, en nuestra empresa, en nuestra familia, y creo que ese es realmente uno de los grandes propósitos que debe cumplir una organización como un banco, ¿no? Que es ayudar a nuestros clientes a administrar de forma más eficiente su patrimonio. Dicho todo esto, ahora vamos a lo importante, ¿no? Que es nuestra sesión de y respuestas con Valeria, lo que me hacen llegar nuestras preguntas. Bueno, Valeria, tenemos explotado el chat de, de, de preguntas. Como siempre tratamos de hacer, vamos a buscar consolidarlas por temas, ¿no? Para no ni marearte a ti ni marear a la audiencia, ¿no? Entonces, permíteme empezar por un tema que, que nos preguntaban mucho que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? O sea, al final del día, hoy tenemos una situación en donde el peso no ha tenido en el último tiempo una devaluación significativa y como todo país en desarrollo, siempre estamos a la expectativa, ¿no? De cuándo viene la próxima, ¿no? Entonces, y bueno, y por mi acento entenderán que algo de este tema de devaluaciones medio conozco, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, Valeria, con respecto al tipo de cambio? ¿Crees que hay indicios de alguna devaluación importante? ¿Crees que no necesariamente? Oye, a ver, Cristian, perdón, pero voy a hacer una pausa antes de contestar tu pregunta. Yo Bien, quiero decir algo sobre lo que tú estabas diciendo justo antes de entrar a las preguntas, que es, estamos viviendo un momento bien complicado, con un montón de incertidumbre, con inflación, con tasas de interés al alza. Y justo ante ese momento de incertidumbre, lo peor que uno puede hacer es replegarse, ¿no? Replegarse y quedarte guardado y poner tu dinero abajo del colchón, porque si esa incertidumbre la traduces a miedo, o sea, incertidumbre no debe de ser miedo, ¿no? Si esa incertidumbre la traduces a miedo, pues vas a perder oportunidades de inversión. Yo de repente pienso en los grandes inversionistas y en los grandes hombres de negocios y cuándo hicieron su riqueza. Pues muchos de ellos hicieron su riqueza aprovechando precisamente las crisis, ¿no? Porque hay caídas importantes donde compran valores, donde ven oportunidades, donde están alertas a lo que está sucediendo y donde protegen su patrimonio de la mejor manera posible, que es a través de instrumentos financieros. Entonces, sí, yo sé que presenta un panorama complicado porque el mundo está presentándonos un panorama complicado,
pero eso no quiere decir en ningún momento que tenga uno que replegarse y hacerse bolita y guardar el dinero poco mucho que sea abajo de un colchón, porque hacer eso lo único que va a garantizar es que pierda valor. Entonces creo que son momentos donde uno tiene que buscar precisamente esa búsqueda de valor y conocer quién uno es, conocer su propio perfil de riesgos. Y para eso creo que nos puede ayudar un ejecutivo o una persona capacitada para eso, como seguramente ustedes tienen. Y ahora sí, me voy a la de tipo de cambio. La de tipo de cambio. Creo que traemos esto como en el ADN, ¿no? Quizás es como que lo heredamos, no sé qué pasó y nos metieron ahí nuestro chip de las devaluaciones. Me es importante decir que de entrada ya no vamos a ver esos momentos de devaluaciones porque ya no tenemos un tipo de cambio fijo. Entonces ya no vamos a ver esas fluctuaciones gigantescas que vimos quizás en el 82 o en 1994, que es la más reciente, digo, para los que seguramente estamos conectados, ¿no? Ya tenemos un tipo de cambio flexible. Y el que sea flexible implica que todos los días hay variabilidad y todos los días va cambiando poco a poco, mucho a poco, pero va cambiando todos los días. Y eso nos da una especie de amortiguador. Entonces no vamos a ver esa varianza tan grande que veíamos cuando tenemos un tipo de cambio fijo. Eso por un lado. En segundo lugar, no podemos perder de vista que la moneda mexicana es la segunda más negociada en el mundo, la segunda moneda de economías emergentes más negociada en el mundo después del yuan chino. Es decir, todo el tiempo están entrando dólares al país. Olvidemos, yo les presenté la lámina de inversión extranjera directa y de remesas. Olvidémonos un momentito de eso. Únicamente por transacciones financieras entran todo el día, todos los días, miles de millones de dólares y salen, todo el tiempo se están moviendo. La moneda mexicana es una especie de buffer de las economías emergentes. Y dentro del mundo de las economías emergentes, ¿cómo se ve el panorama? México es una economía sólida, todavía tiene fundamentales sólidos, tiene grandes números macroeconómicos sólidos y en ese sentido no se espera una devaluación o una gran depreciación a lo largo del año. Sí, muy probablemente se rebase el 21, a lo mejor se rebase en diferentes momentos del tiempo y probablemente cerremos el año por arriba de 21. Algunos estimados, algunos bancos estiman 21.5, algunos un poquito más, pero no esperen que este movimiento sea abrupto. Y ojo, quiero hacer un paréntesis, a menos que pasen cosas abruptas, porque el tipo de cambio depende en gran medida de la tasa de la tasa de interés que paga el extranjero y en ese sentido, pues la tasa de interés de México se tendrá que ir moviendo como se mueva la Reserva Federal, nos guste o no, si queremos mantener el tipo de cambio más o menos en un nivel estable, que esa sí es una variable que le importa mucho al presidente de la República, pero si pasan algún tipo de factor político o legislativo que cambie las expectativas de crecimiento de México de forma importante, entonces sí podemos tener un proceso de mayor depreciación, en cuyo caso pues la gente, los inversionistas que nos están oyendo, quizás busquen instrumentos de inversión que los protejan frente a un tema cambiario. Totalmente de acuerdo, Valeria. De hecho, bueno, uno de esos instrumentos es nuestro fondo HSBC DOL, ¿no? Pero bueno, independientemente de ese tema, a ver, tenía una pregunta de inversión extranjera directa, pero justo con este tema que tocaste, de posibles reformas que puedan atentar contra lo que el resto del mercado entiende que es la tendencia global en energía, por ejemplo. Este, qué perspectivas le ves al tema de reforma eléctrica, ¿no? Porque nosotros siempre nos quedamos en el análisis de que, bueno, por el tipo de reforma y por el impacto constitucional que tiene, pues Morena no tendría suficiente quórum en las cámaras, ¿no? Pero ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema? Mira, a mí me encanta esa perspectiva, me encanta pensar que no se tiene suficiente quórum, que ninguno tiene suficiente quórum para cambiar la constitución así de un plumazo. Sin embargo, creo que las cosas son más complicadas y no se nos olvide una vez más que es año electoral. Y el ser año electoral cambia el juego político. Parte importante de los estados que enfrentan elecciones este año han estado dominados por el PRI durante mucho tiempo. Y corren por ahí rumores de que están habiendo negociaciones para pasar la discusión y la votación de la reforma
de forma posterior a las elecciones en función de los resultados electorales. Por eso decía yo, Cristian, cuando les platicaba, que el que haya elecciones a mí me pone mal, porque cuando tenemos que estar hablando de cosas bien importantes, todo o sea, todo se vuelve negociable en función de la elección y se toman decisiones para adelantar ciertas votaciones o para posponer otras votaciones en función de la agenda electoral. Y en ese sentido, lo que te quiero transmitir es que yo no le asigno una probabilidad cero a que esta reforma sea aprobada. Sí le asigno una probabilidad positiva, baja, pero positiva, de que sea aprobada. Y me parece que sería muy detrimental para la economía mexicana. Yo no veo una cosa, de verdad una cosa de la reforma energética que sea rescatable. Y con esto no digo que me encanta cómo funciona el mercado energético hoy. Yo creo que hay muchas cosas que se podrían corregir, ¿no? Incluyendo estos temas tan comentados como las sociedades de autoabasto y las participaciones y las tarifas de porteo. O sea, creo que hay muchos temas que se podrían discutir y llegar a un mejor puerto. Esos temas no los resuelve la reforma energética, de hecho los complica. Entonces, en esta reforma no se resuelven los problemas que sí tiene el mercado energético hoy, pero se generarían otros. Entonces, sí me parece una reforma que sería detrimental para la economía mexicana. Ojalá no pase, pero no le asigno una probabilidad cero. Sí creo que tiene una probabilidad positiva baja, pero positiva. Y desafortunadamente, gran parte de la negociación se está dando, obviamente, a puerta cerrada, intercambiando cosas que nosotros desconocemos por cosas que nosotros desconocemos. Mira, y qué bueno tener estas sesiones, Valeria, con relativa frecuencia, ¿no? Porque esto es súper dinámico, ¿no? Y entonces las perspectivas creo que van cambiando de forma constante. Ahora sí, yendo al tema de inversión extranjera directa o barra inversión privada, ¿no? En México, hemos escuchado todo este tiempo, ¿no? Y tú lo has comentado bien, que no, que una de las cosas que por ahí no han salido tan bien es la falta de capacidad de convencer a más inversores que inviertan en México, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, eh, cuando vemos un panorama favorable en la parte exportadora, la otra pregunta que hacen justamente vinculada al tema de la inversión es, ¿eso no debería de poder ayudar a que la inversión sea mayor? Sí, y la respuesta es sí, sí debería poder ayudar a que la inversión sea mayor y yo creo que sí va a ser mayor y creo que está siendo mayor. Ya sé que suena como reiterativo, pero creo que el problema es que esa inversión que está siendo mayor en algunos sectores, en algunas regiones y en algunos estados muy específicos no es la generalidad en México. Y ese es el tema, porque si analizamos unos sectores en específico, unas regiones en específico, de verdad, Cristian, vemos crecimientos interesantísimos, vemos resultados interesantísimos. Mencionaba, mientras platicaba con ustedes, el caso de los parques industriales. El crecimiento que han visto los parques industriales no lo habían visto en años. El crecimiento que se está viendo en la operación portuaria, con todo y que la infraestructura portuaria está bastante topada, está siendo muy importante. Eso me gustaría que fuera exponencial. ¿A qué me refiero? Me gustaría que estuviéramos listos para tomar toda esa gran oportunidad que está ahí lista. El problema, una vez más, son los promedios. Tenemos un sur que no crece y que te jala el promedio para abajo, un sur que decrece incluso y que te jala el promedio para abajo. Entonces, sí, este vínculo con las industrias del norte me refiero del norte del país, de Estados Unidos y de Canadá, por supuesto que nos ayuda a crecer y por supuesto que nos ayuda a detonar inversión, pero hay un tema que nos falta ahí y a mí no me gusta, no soy de estas de echarle toda la culpa de todo al gobierno, no se necesita cambiar la ley, se necesitan políticas públicas, no, yo creo que algo que sí necesita hacer esta administración y cualquier administración es tener inversión pública de calidad. Eso es un tema fundamental, porque la inversión pública de calidad genera a su vez más inversión. Siempre se habla de este efecto multiplicador y pienso de nuevo en los parques industriales. ¿Dónde querría un inversionista poner un parque industrial? ¿A la mitad de la nada o en un lugar donde haya
carreteras donde tengan acceso a luz eléctrica, donde tengan acceso a servicios de seguridad, donde tengan acceso a agua potable, pues me queda claro que esos servicios, que la única forma de que se generen es a través de inversión pública, pueden generar inversión privada. Y en ese sentido, el gobierno tiene un potencial enorme. Si impulsa proyectos de inversión pública de mejor calidad, esto puede detonar la inversión privada. Eso es algo que no estamos haciendo bien, que podríamos mejorar y que ojalá que en algún momento el presidente se diera cuenta, quizás con este nuevo líder del Consejo Coordinador Empresarial pueda llegarse a una negociación más proactiva y más a favor de la inversión pública y privada, porque me parece que es algo que necesita México. Pero regresando muy brevemente a la pregunta específica, sí, el sector exportador sí está creciendo y sí se están viendo inversiones ahí, inversiones bien interesantes. Buenísimo. Otro tema que nos preguntan mucho con relación al Banco de México y a la nueva gobernadora del Banco de México. Al final del día también hay un tema que los extranjeros, digo, todos miramos mucho, pero fundamentalmente los extranjeros miran más a la hora de invertir, que es todo el componente institucional del país, ¿no? O de los países donde van a invertir. Y una de las fortalezas que tiene México es su Banco Central independiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu sensación o tu opinión con respecto a la nominación de la nueva gobernadora del Banco de México, y si tienes algún comentario de su primera conferencia de prensa? Mira, tengo muchos comentarios aquí. A mí me parece que Banco de México institucionalmente está blindado en este momento. Hay una ley que lo protege y esa ley establece pues cómo debe de operar la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno opera bien y funciona bien, ¿no? En ese sentido, aunque vamos a pensar que la gobernadora o el gobernador, quien fuera del Banco Central, quisiera hacer algo completamente far-fetched, como dirían en inglés, o completamente fuera de lugar y que dijera, bueno, voy a imprimir dinero y lo voy a aventar por las ventanas, no podría, porque hay una ley que protege al Banco de México. Banco de México a mí me parece una de las mejores instituciones de la economía mexicana. Si me apuras, te diría que es la mejor, ¿no? Porque sí tiene un blindaje que no es únicamente de los puestos, es un blindaje institucional. Banco de México está lleno de talento en todos los niveles. Sí es muy importante el capital humano que se genera dentro de Banco de México. Y en ese sentido, su junta de gobierno representa, por decirlo de alguna manera, como la punta de una pirámide, pero de una pirámide muy bien construida. Es decir, la base de Banco de México está muy bien construida y si se llega a caer la punta, no se cae la base, ¿no? Porque sí hay un andamiaje institucional muy importante. Atendiendo más a tu pregunta específica de la gobernadora tiene un perfil hasta este momento absolutamente fiscal, desde el lado hacendario, desde el lado presupuestario, desde el lado completa y absolutamente fiscal, y no tiene ninguna experiencia monetaria. Bueno, ya tiene 2 meses de experiencia monetaria, no tenía hasta diciembre ninguna experiencia monetaria. Habiendo dicho eso, creo que es una profesionista de muy buen nivel, creo que es una persona muy capaz, una mujer muy dedicada a su trabajo, muy abusada, muy lista, muy capaz de hacerlo. Y eso en este momento es digno de reconocerse. ¿Cómo se ha comportado? Bueno, ya tuvo una primera junta de gobierno donde votó a favor del incremento de 50 puntos base. Quizás quizás por ahí alguien esperaba que votara a favor de un 25, como lo hizo Gerardo Esquivel, que lleva haciéndolo ya mucho tiempo. A mí no me sorprendió esa votación de la gobernadora, porque creo que al ser su primera junta de gobierno necesitaba sentirse arropada por la propia junta de gobierno. Y en ese sentido, votó pues en el mismo sentido que votó la mayoría, ¿no? No me sorprendió esa votación de 50 puntos base. Habrá que ver, no, ahora tampoco podríamos decir que eso marca toda la tendencia. Como dicen por ahí, una observación no hace tendencia. Habrá que ver cómo se comporta en la siguiente junta y en la siguiente junta, en un entorno, Cristian, que no ha hecho más que complicarse. Esa es la realidad, porque el Banco de México que tomó la maestra Victoria en diciembre
es distinto. La situación en el mundo y en el país hace 2 meses era distinta a la que tenemos hoy, porque aunque no parezca, el conflicto Ucrania-Rusia sí mete presiones inflacionarias. Y en ese sentido, las decisiones que tiene que tomar Banco de México son más complejas, porque tiene que tomar más variables y tiene que estar, por un lado, alineado, considerando su propio objetivo inflacionario, pero no puede descuidar lo que haga la Reserva Federal. Y la Reserva Federal, que por un lado pensaban que quizás frenaba el incremento de tasas o detenía o postergaba el incremento de tasas, pues fue ayer justo cuando dio una declaración que dijo, no, yo voy a hacer mi política monetaria restrictiva, mi subida de tasas, cuando la tenga que hacer más allá del conflicto de Ucrania-Rusia. Entonces, el entorno nacional e internacional se ha complicado. Ayer dio su primera conferencia de prensa al presentar el informe trimestral. Sinceramente creo que dejó puntos sobre la mesa, ¿no? Creo que se notó ahí la falta de experiencia monetaria, debo decirlo con todas sus letras. Eran más interesantes los informes trimestrales antes para aquellos nerds que nos gusta ver los informes trimestrales, ¿no? Y entender y ver las gráficas, que a mí me parece fascinante, y creo que sí quedó a deber, por decirlo de alguna manera. Me parece natural que quede a deber, no solo no tiene experiencia en política monetaria, sino que además es una mujer muy joven. Yo creo que habrá que darle tiempo, pero no me preocupa porque Banco de México es una institución sólida. Me preocuparía, Cristian, si hubiera iniciativas o si hubiera momentos o ideas de mover la ley de Banco de México. Si eso pasara, te diría otra cosa, pero eso no lo he visto hasta este momento. Ok, buenísimo. Bueno, ahora aprovechando que justamente mencionas el tema de Ucrania y saliendo un poco de México, yendo un poco más al panorama global, y no te voy a hacer preguntas de estrategia militar, evidentemente. Por favor, no me Este, hagas eso, porque además acabo, estoy viendo que acaban de atacar una planta nuclear, cosa que sí, por ya pone eso. el conflicto en otro nivel. Entonces, la pregunta es, además del componente inflacionario, ¿no? Fruto de la subida de energéticos, ¿no? ¿Qué, qué- qué otro impacto o ves algún otro impacto para México y a Sí, nivel muchísimos. Mira, paz? China, podríamos hablar de China. Y entonces uno diría, bueno, ¿y ahora por qué metes también a China en todo este ajonjolí, no? Si ya estás hablando por un lado de Rusia y de Ucrania, ¿por qué metes a China? Bueno, China es un jugador global clave y fundamental en todo, siempre lo ha sido, no va a dejar de serlo, y más ahorita que se están disputando la supremacía mundial, aunque suene de serie de espías, eso es lo que está sucediendo enfrente de nuestros ojos, aunque no lo dimensionemos como tal. ¿Qué está pasando ahora con el conflicto Ucrania-Rusia? Rusia está enfrentando un nuevo sitio, ¿no? Un sitio financiero, así como antes se sitiaba a las ciudades alrededor para que no tuvieran acceso a agua o a comida, pues ahora los sitios son financieros. Entonces, por un lado se está dando este sitio a través de SWIFT, pero por otro se está evaluando sitiar a Rusia a través de sus reservas internacionales. Rusia tiene 630 mil millones de dólares en reservas internacionales, alrededor de una tercera parte de ellos están en dólares o en instrumentos denominados en dólares, y un pedazo importante, alrededor de otra tercera parte, están en yuanes y en oro. Si se está considerando bloquearle a Rusia el acceso a esas reservas internacionales, es decir, congelar las reservas internacionales de Rusia que están depositadas en bancos a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, y que cuando Rusia diga esos dólares o esos euros que tengo por ahí depositados, mándenmelos de vuelta porque yo voy a necesitar recursos para, por un lado, para financiar la guerra, pero más que eso, para financiar tu economía, porque si no, va a haber corridas bancarias que ya empieza a haber. Si se le congelan las opciones de recurrir a sus reservas internacionales, ¿cuál es la opción que queda? China. ¿A quién puede voltear a ver Rusia? A China, porque tiene yuanes y tiene oro. Y el único potencial comprador de esa moneda, pues es China. Entonces, China, yo creo que en este momento está analizando lo que está sucediendo, está viendo, está observando y está decidiendo qué rol quiere jugar en este momento, si ponerse del lado del que va a financiar a Rusia o no, y está también aprendiendo en las sanciones. Todo esto, ¿qué puede ocasionar? Y regresando a tu pregunta, ¿y a México qué más nos da lo que haga o no haga China? Bueno,
pues si este conflicto escala, todas las cadenas de producción que hoy por hoy están basadas en China van a querer dejar de estar basadas en China. Yo creo que aquí hay una herramienta clave de política comercial y de política industrial, donde ese conflicto que existe ya con China puede potencializarse y si México se pone las pilas, México puede aprovechar esa enorme oportunidad. Ahora, las oportunidades, Cristian, no llegan solas, no te llueven como maná del cielo. Sí hay que hacer cosas, sí hay que estar listos para tomarlas. Entonces, ese rol que puede jugar China en este conflicto que estamos viendo ahora, creo que puede ser muy relevante para la economía mexicana. Claro, todo depende de cómo escale este conflicto y si me apuras yo te pedí, ojalá que no escalara, ¿no? Y ojalá se terminara mañana y se acabó y que no estuviéramos discutiendo estas cosas, pero no lo sabemos, no sabemos hasta dónde va a llegar y hasta dónde va a llegar el involucramiento de China. Pero esto lo único que hace es escalar el conflicto entre Estados Unidos y China y eso a México le representa una oportunidad que tendríamos que estar buscando muy activamente. Y te voy a hacer en ese sentido, Valeria, una pregunta así más de color que me llegó y me pareció entretenida, que es, ¿tú crees que Putin no se le animaba a Trump y se le animó a Biden? No, yo creo que no. Yo creo que Putin estaba esperando el momento preciso. Creo que Putin tiene otro tipo de estrategia. Yo creo que a Trump sí o sea, no me parece que tenga él como ese conflicto Trump-Putin. Eh, Creo que Trump se siente menos frente a Putin. O sea, para Trump, Putin es un personaje aspiracional, ¿no? O sea, es como el peleonero que él quisiera ser, aunque suene horrible, ¿no? Es como este afán de idolatrar dictadores y cosas así. Yo creo que no, yo creo que Putin estaba esperando el momento preciso y lo vemos justo con el movimiento que hizo en las reservas internacionales, porque antes tenía como la mitad de sus reservas internacionales en instrumentos denominados en dólares. Y a partir de 2018, la fecha es interesante, a partir de 2018 se empezó a deshacer de esos dólares y empezó a migrar a yuanes y a oro. Entonces, no creo que tuviera que ver con que a uno le entra y a uno sí y respeta y a otro no respeta. Creo que tiene que ver con su propio tiempo político y sus propias decisiones. Muy bien. Hay varias preguntas, déjame tomar una a mí, que es con respecto a los portafolios de inversión, a los fondos de inversión de renta variable y fundamentalmente mucho con respecto a los fondos de inversión multiactivos o los portafolios discrecionales de los que platicábamos hace un rato, ¿no? Y entonces la pregunta es, oigan, estamos viendo que en estos primeros meses del año hay ciertas minusvalías en portafolios discrecionales, como puede ser un DPM o portafolios discrecionales que nosotros tenemos que llaman los fondos integrales, que tienen una parte de deuda, tienen una parte de acciones, acciones locales, acciones globales, y se mueven de una forma activa, obviamente dentro del parámetro de inversión que uno le haya definido, ¿no? Entonces, un tema que yo quería comentar aquí eh, son dos cosas. El primero es, estamos viendo minusvalías. La pregunta, ¿estamos viendo minusvalías? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me salgo? ¿Se están tomando las decisiones correctas? ¿No se están tomando las decisiones correctas? Entonces, lo que yo quería comentar acá es, por ejemplo, cuando yo hice mi intervención inicial, comentamos el nivel en el que estaban las bolsas hoy, ¿no? A día de hoy, en los primeros 2 meses del año, el S&P cerró con una pérdida del 8%, el Nasdaq con una pérdida del 14%, las bolsas europeas del 12%, las bolsas asiáticas entre el 5 y el 8%, y la bolsa mexicana en el menos 1%, ¿no? Tipo de cambio relativamente estable, tasas de interés en México que empiezan a subir, pero cualquier persona que tenga un portafolio discrecional balanceado o incluso agresivo, que pueda estar teniendo un impacto en este principio de año, podrá observar en su propio portafolio que su impacto puede ir entre el 1, 2 y el 3 y 4%, ¿no? Eso, que obviamente a nadie le gusta ver un portafolio con una minusvalía, ¿no? Justamente demuestra la importancia de estar bien diversificado.
porque si yo hubiese tenido todos mis huevos puestos en una sola canasta, el impacto de esa minusvalía hoy sería del -8, del -10, del -12, como acabamos de comentar, que es el comportamiento de las bolsas, ¿no? Entonces, lo que sí creo es, me parece importante también retomar algo que comentabas tú, Valeria, es, lo primero es no apanicarse, ¿no? No tomar decisiones por impulso, ¿no? Tener conversaciones con mis banqueros, entender que en estos momentos de volatilidad hay veces que son momentos para retractarse, hay veces que son momentos para tomar una decisión más agresiva, porque obviamente siempre que hay una corrección, como ahorrador no me gusta, pero como inversionista es una oportunidad porque estoy comprando más barato de lo que compré hace un tiempo, ¿no? Entonces, la recomendación creo que tiene que venir de cada banquero a cada cliente, pero en general creo que la recomendación que sí es general es no tomar decisiones de pánico y no tomar decisiones a las prisas, ¿no? Entendiendo el contexto y la situación en la cual hay una complicación y la vida siempre es mucho más agradable cuando el portafolio que yo tengo paga en terreno positivo, ¿no? Entonces, quería un poco resumir varias de las preguntas que recibimos con respecto a la situación de portafolios, me muevo, me cambio, creo que es muy personalizado, pero traté de darles una respuesta, ¿no? Para entender un poco los comportamientos de los mercados, los comportamientos de los portafolios y después las decisiones que cada uno tenemos que tomar en base a una buena asesoría y en base a una magnífica charla como la que estamos teniendo el día de hoy con Valeria. Y si me permites agregar una cosa, Claro, Cris, muy brevemente, en épocas de incertidumbre y en épocas de volatilidad, obviamente hay que conocer el perfil de riesgo que tenemos todos, pero también hay que hacer un ejercicio de paciencia y no hay que estar revisando nuestros rendimientos absolutamente todos los días, porque lo único que nos va a generar es estrés, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a tener un poco más de paciencia y saber que las inversiones en valores en el mediano y en el largo plazo siempre salen, ¿no? Nada más hay que cuidarse de nuestro propio miedo ante las pérdidas, ¿no? Y no enfrentar ante la primera pérdida, realizar la pérdida y sacarla, ¿no? Vale la pena quizás entender y esperar, y para eso yo creo que lo necesario es que cada quien se contacte con su ejecutivo y con su banquero personal. muy bien. Pues Valeria, estamos llegando ya al final de nuestra sesión. Yo la verdad que me quedaría una hora más, pero entiendo que todos queremos ya jueves comer, tomar algo, cenar. Entonces, lo primero, además de agradecerte, saber si nos quieres dejar algún último comentario o alguna reflexión final. Bueno, creo que ya se las dejé, que es no se replieguen, no se guarden, no se hagan bolita. En los momentos de más incertidumbre y de mayor volatilidad, sí entiendo que puede haber mucho miedo y que la gente o queremos refugiarnos, pero quizás es momento de entender lo que está pasando y de ver las oportunidades que hay por ahí. Yo no sé de finanzas bancarias, por ejemplo, yo no sé de fondos de inversión, pero si están en esta charla es porque ustedes tienen a alguien que los pueda asesorar y que alguien los puede ayudar a entender cómo está ese mundo, porque hay oportunidades y hay que aprovecharlas y hay que cuidar al final del día el patrimonio de todos y dejar el dinero abajo del colchón o guardado en efectivo es la peor decisión que podríamos tomar. Nada más quisiera cerrar con eso, Cristian, y pues es jueves, vámonos a tomar algo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Valeria. Pues, bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Valeria, por acompañarnos. Como siempre, ha sido un lujo la plática. Vamos a compartirles a nuestros clientes la presentación que nos Pues mandaste, porque es una de las cosas que nos estaban preguntando, y la otra es, probablemente mañana o pasado les podamos compartir a los que llegaron un poco más tarde o tengan la intención de verlo de alguna otra manera, la grabación de esta sesión a través de WhatsApp o a través de Internet, ¿no? Entonces, por último, yo de mi lado también aprovechar para despedirme, agradecerles muchísimo a todos nuestros clientes que el día de hoy se han conectado. Insisto en que para nosotros es importante siempre tenerlos bien informados y tratar de generar todos estos espacios y estos entornos para que ustedes puedan transmitirnos sus dudas, además de ya, conforme avance todo esto y se vaya replegando esta pandemia, poder seguir viéndonos con nuestros views de mercados en todo el país a nivel presencial. Entonces, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y todo lo mejor. buenas noches.